Esa frase se clavó en su corazón como una daga. Sin embargo, lo que él no sabía es que ese momento sería el punto de inflexión en la vida de Fernanda. A partir de ahí, ella decidió reconstruirse desde los cimientos. Con determinación y trabajo arduo, levantó un imperio financiero, demostrando que no necesitaba a nadie para salir adelante. Ahora, Benjamín intenta reclamar lo que nunca fue suyo, utilizando a sus propios hijos como peones en su juego de manipulación. Pero Fernanda ya no es la misma mujer que él dejó atrás. Lo que ella está preparando no solo protegerá su patrimonio, sino también su dignidad y la de sus hijos. Esta vez, Fernanda tiene el control, y su próximo movimiento lo dejará completamente desconcertado, con Renata. Siento que puedo respirar de nuevo. Esas palabras fueron como cuchillos clavándose profundo en su pecho. Renata, el nombre que hasta entonces era solo una sombra en sus pensamientos, ahora cobraba forma. La amante, la otra. Fernanda miró a Benjamín con lágrimas en los ojos, pero también con un brillo de incredulidad y dolor. ¿Y nuestros hijos no cuentan? ¿Yo no cuento? Ellos lo entenderán con el tiempo, respondió él, desviando la mirada. Y tú eres fuerte, Fernanda. Encontrarás la manera. No podía mirarla, sabía que estaba destruyendo su familia, pero algo dentro de él ya se había apagado. Estaba ciego por la promesa de una nueva vida con Renata, una ilusión que parecía más brillante que cualquier recuerdo que tenía de Fernanda y los hijos. Fernanda no tenía más fuerzas para gritar, para pedir explicaciones, para implorar. Se levantó del sofá lentamente, sintiendo como si su cuerpo estuviera hecho de plomo. Se acercó a él, mirándolo por última vez, con los ojos llenos de lágrimas, pero rebosantes de un dolor que él jamás entendería. Cuando cierres esa puerta, Benjamín, no pienses que algún día podrás abrirla de nuevo. Cuando salgas por ella, estarás muerto para mí. Benjamín no respondió, solo tomó las maletas y se fue. El sonido de la puerta cerrándose fue un eco que reverberó en la casa y dentro de Fernanda durante mucho tiempo. Ella se derrumbó en el suelo, sin fuerzas, abrazándose a sí misma como si intentara sostenerse para no desmoronarse por completo. En los días que siguieron, Fernanda tuvo que lidiar con las preguntas de los hijos, la mirada curiosa de los vecinos, las cuentas que comenzaban a acumularse. Benjamín desapareció, y con él, toda la estabilidad que ella conocía. El dolor era intenso, casi insoportable. Pero lo que más dolía era la sensación de haber sido desechada, como si la vida que habían construido juntos no hubiera significado absolutamente nada. «Mamá, ¿papá va a volver?», preguntó su hijo menor, con los ojos llenos de esperanza. Fernanda respiró hondo, tragándose las lágrimas que querían escapar. Se arrodilló al lado de su hijo, acariciando su suave cabello. «No, cariño, papá no va a volver. Pero seguimos siendo una familia y yo cuidaré de ustedes siempre». Las palabras salieron con dificultad, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a encenderse, una chispa de fuerza, de resiliencia, algo que nunca supo que tenía hasta ese momento. Benjamín había llevado todo, pero no llevaría su dignidad ni su amor por los hijos. No permitiría que su abandono fuera el fin de su historia. No, ese sería solo el comienzo. Los días eran duros, las noches solitarias y largas, pero cada desafío que enfrentaba sola parecía fortalecer algo dentro de ella. El vacío que Benjamín había dejado comenzó a ser llenado, no por otra persona, sino por ella misma. Sabía que de alguna manera necesitaba transformar ese dolor en algo que pudiera cargar, que pudiera usar. Y mientras Benjamín y Renata vivían su vida perfecta, Fernanda estaba allí,
reconstruyendo la suya, ladrillo por ladrillo. Lo que Benjamín nunca imaginó es que al salir de esa casa, estaba plantando la semilla de la fuerza que transformaría a Fernanda en una mujer imbatible. Fernanda se levantaba todos los días antes de que saliera el sol. El olor del café invadía la pequeña cocina, uno de los pocos lujos que aún se permitía, mientras organizaba la rutina de los hijos para un día más. El dolor de la traición de Benjamín aún existía, como una cicatriz que llevaba en el pecho, pero ya no la definía. Lo que la movía ahora era otra, la necesidad de reconstruir su vida, de probarse a sí misma y a los hijos que era capaz de mucho más que ser la mujer que fue abandonada. Cada paso de su jornada fue solitario, pero transformador. El dinero era escaso al principio y las noches eran largas, basadas en cursos online y reuniones de negocios que a menudo parecían un sueño distante. Pero Fernanda tenía algo que nadie más tenía: el hambre de vencer. Una hambre que crecía dentro de ella, alimentada por cada no que escuchaba, por cada puerta cerrada en su cara. Sabía que no podía detenerse, porque detenerse significaría darle la razón a Benjamín. Significaría mostrar que él tenía razón al dejarla. «Mamá, pareces cansada», dijo su hija una noche mientras la veía sentada en la mesa, inclinada sobre pilas de papeles. Fernanda sonrió. El tipo de sonrisa que solo una madre puede dar cuando está exhausta pero no tiene otra opción más que seguir adelante. «Estoy, cariño, pero el cansancio es pasajero. Lo que estamos construyendo aquí es para siempre». Acarició el rostro de su hija y volvió al trabajo. Su mente era un torbellino de ideas, estrategias, cuentas por pagar y sueños por realizar. El primer negocio que intentó casi fracasó, y el segundo también. Pero en el tercero, algo comenzó a cambiar. Una asociación inesperada, una oportunidad que cayó en su regazo. Y de repente, la pequeña empresa que había comenzado en su sala comenzó a cobrar impulso. Las personas a su alrededor comenzaron a notar. Los vecinos que antes susurraban sobre el abandono de Benjamín ahora la miraban con curiosidad y respeto. Fernanda se había convertido en una fuerza en movimiento, imparable e indomable. Ya no era la mujer rota que un día imploró a su marido que no se fuera. Era una empresaria, una madre, una líder. Cierto día, estaba en una reunión importante cuando uno de los inversores preguntó: «¿Y cómo comenzaste, Fernanda? ¿Qué te trajo hasta aquí?». Ella miró por la ventana por un momento, recordando toda la desesperación, las noches en vela, las lágrimas silenciosas. Pero no era el dolor lo que quería que definiera su historia. «Comencé con un sueño», respondió firme. «Un sueño de que mis hijos nunca tuvieran que depender de nadie más. Que supieran que sin importar lo que suceda, siempre podemos reconstruirnos y que somos más fuertes que cualquier dolor que la vida pueda traernos». Hubo una pausa en la sala. Nadie esperaba esa respuesta. Todos allí veían solo a la mujer de negocios exitosa. Pero para Fernanda, el éxito era mucho más que los números. Se trataba de la libertad que había conquistado, del ejemplo que dejaba para sus hijos y de la certeza de que nadie, ni Benjamín ni el destino, tendría el poder de derribarla de nuevo. «¿Y lo lograste?», comentó uno de los inversores, impresionado. Fernanda sonrió con una confianza que no sentía desde hacía años. «Lo logró, sí. Pero eso no significaba que hubiera llegado al final de su viaje. Al contrario, estaba apenas comenzando. En casa, la vida también cambiaba. Los hijos que antes preguntaban por su padre con dolor y confusión, ahora miraban a su madre con admiración. Sabían lo que ella había sacrificado y más que eso, sabían que eran el motivo de su fuerza.
Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco, dijo su hijo un día mientras la veía cerrar otro contrato. Fernanda se rió, genuinamente conmovida y se inclinó para abrazarlo. Y ustedes son la razón por la que nunca me rendiré. En esa casa ya no había espacio para rencores o lamentos. Lo que quedaba era una Fernanda renacida de las cenizas, más fuerte y más resiliente de lo que cualquiera, incluyendo a Benjamín, podría imaginar. Había construido un legado, y esta vez era de ella. Y nadie podría quitárselo. Sin embargo, algo estaba a punto de suceder, algo que iba a quitarle la paz a Fernanda. Era una tarde gris cuando Benjamín apareció por primera vez en años. El coche viejo y golpeado se detuvo frente a la casa de Fernanda. Él bajó dudoso, con el rostro marcado por el tiempo y las malas decisiones. El hombre confiado que un día había abandonado todo por Renata ahora parecía una sombra de lo que fue. Su vida con la amante se había derrumbado y el dinero que alguna vez pensó que tenía de sobra se había evaporado. Sin opciones y casi en la quiebra, se volvió hacia el pasado, recordando a Fernanda. Ella debe estar hecha trizas, pensaba mientras se acercaba a la puerta. Al otro lado, Fernanda conversaba con los hijos. La sala estaba iluminada, decorada con cuadros que simbolizaban su nueva vida, un reflejo de su transformación. El ambiente era acogedor. Al escuchar el sonido del timbre, ella se detuvo por un S. Su intuición ya le decía quién era antes incluso de abrir la puerta. Al girar la manija y enfrentar a Benjamín, el silencio en el aire era nítido. Él miró a su alrededor, sorprendido con lo que veía. No era la casa de una mujer destruida, sino de alguien que había construido algo más grande. Algo que él jamás imaginaría. Fernanda comenzó titubeante. ¿Podemos hablar? Ella mantuvo la calma. La Fernanda de hace años habría llorado, suplicando por respuestas. Pero ahora simplemente cruzó los brazos con una mirada fría, analizando al hombre que había puesto su vida patas arriba. ¿Qué quieres, Benjamín? Su voz era firme, sin rasgos de fragilidad. Él intentó enmascarar el shock. No esperaba esa reacción. Intentaba componer la narrativa que había ensayado en su mente, un discurso de arrepentimiento mezclado con una petición de ayuda. Yo quería ver a los niños. Los extraño, ¿sabes? Creo que cometí errores. Fernanda, tal vez podamos dudó, sin saber si debía continuar. Recomenzar. Fernanda soltó una risa fría. No era posible. ¿Realmente creía que podría volver después de todo? ¿Que las heridas que causaste habrían sido olvidadas como polvo en el viento? Miró a los hijos que estaban en la sala contigua, observando todo con una curiosidad silenciosa. ¿Ahora quieres recomenzar después de haberte ido? Sin mirar atrás, Benjamín bajó la mirada, fingiendo remordimiento, pero internamente su plan comenzaba a dibujarse. Notó el lujo a su alrededor, la evidencia de que Fernanda había prosperado. Y si aprovechaba eso, tal vez, si jugaba la carta correcta, podría acercarse de nuevo, esta vez por las razones correctas, o mejor dicho, por interés. Sé que cometí un error, insistió con un tono falso de humildad. Pero estoy dispuesto a ser el padre que nunca fui. Yo quiero una segunda oportunidad. Fernanda dio un paso atrás, ya leyendo entre líneas. Años de soledad y desafíos habían agudizado su instinto, y lo que veía antes sí, no era un hombre arrepentido, sino alguien que veía su nueva vida como una oportunidad. ¿Crees que puedes usar a nuestros hijos como un puente para volver a mi vida? Habló con desdén, sus ojos fijos en él. Benjamín, sorprendido por su astucia,
retrocedió ligeramente, pero no se rindió. Sabía que necesitaba más que palabras vacías. No, yo solo quiero ser parte de la vida de ellos, dijo, desviando la mirada hacia los hijos en un intento de manipularlos con su tono paternal. Ellos me necesitan, Fernanda. Los hijos, ahora más grandes, miraban al padre con desconfianza. Habían pasado años sin que él apareciera. Para ellos, Benjamín era casi un extraño. Fernanda vio eso en sus ojos. Por un momento, sintió compasión, no por Benjamín, sino por los hijos que merecían una verdad que él nunca sería capaz de dar. No necesitan un padre ausente, Benjamín, dijo Fernanda con firmeza. Necesitan a alguien que los respete y los ame. Y desafortunadamente, tú no fuiste y no serás esa persona. Benjamín, acorralado, se dio cuenta de que tendría que jugar su última carta. Inmediatamente, un plan se formaba en su mente. Fingiría ser el padre que nunca fue. Crearía un frágil puente entre ellos para intentar reconquistar la confianza de Fernanda. Entonces, cuando estuviera lo suficientemente cerca, se aprovecharía de la fortuna que ella había construido. No voy a rendirme con ellos, murmuró, su voz cargada de falsa determinación. Voy a probar que puedo ser mejor. Fernanda lo observó por un instante más, percibiendo claramente la farsa, pero algo dentro de ella sabía que debía permitirle intentar. No por Benjamín, sino por los hijos que aún tenían preguntas sin respuesta. Necesitaban ver con sus propios ojos quién era realmente su padre. Puedes intentar, Benjamín, dijo Fernanda, su voz sin calor. Pero ten en cuenta que la Fernanda que conociste ya no existe. Y si piensas que puedes manipularme, no me subestimes de nuevo. Benjamin la miró con una leve sonrisa en el rincón de los labios. Pensaba que tenía una oportunidad, pero no sabía que Fernanda siempre estaba 2 pasos adelante, lista para desenmascararlo cuando llegara el momento adecuado. La sombra de la noche ya se extendía por la casa cuando Benjamin comenzó a poner su plan en práctica. En los primeros días había sido cauteloso, siempre apareciendo de manera amigable, tratando de ganarse la confianza de los hijos. Era sutil, hábil en disfrazar sus verdaderas intenciones. Durante las cenas con los niños, contaba historias sobre su arrepentimiento y su deseo de ser un mejor padre. Poco a poco sembraba semillas de duda, intentando hacerles creer que Fernanda era la responsable de su ausencia. Sabes, nunca quise estar lejos de ustedes, decía Benjamin, con la voz envuelta en un tono triste. Pero las cosas simplemente se volvieron difíciles. Su madre no me perdonó. Los hijos, aunque desconfiados, comenzaron a cuestionar la narrativa de Benjamin. Era atractiva, llena de medias verdades. Sabía exactamente cómo manipular las emociones de jóvenes corazones. Pero papá, ¿por qué nunca viniste antes? Preguntó Julia, la hija mayor, sus ojos buscando una verdad que aún no podía ver. Benjamín suspiró como si fuera el hombre más atormentado del mundo. Miró directamente a los ojos de su hija, sabiendo que necesitaba parecer genuino. Intenté, Julia, pero tu madre siempre me mantuvo alejado. Sacudió la cabeza. Ahora solo quiero estar aquí, ser parte de sus vidas. Estas conversaciones comenzaban a afectar a los hijos, y Benjamin sentía que su plan estaba funcionando. El siguiente paso sería sembrar dudas sobre Fernanda, mostrar que ella de alguna manera no merecía el éxito que tenía. Usaba pequeños comentarios, sutiles insinuaciones. ¿Creen que toda esta fortuna apareció de la nada? Dijo en un tono casual durante una conversación con los hijos. A veces las personas hacen cosas no siempre correctas para llegar a donde están.
Esas palabras flotaban en el aire, creando una niebla de confusión. Fernanda, sin embargo, siempre atenta, comenzaba a notar el cambio de comportamiento en los hijos. Estaban más distantes, como si algo los estuviera corroyendo por dentro. «Mamá, ¿por qué nunca nos contaste lo que pasó con papá?», preguntó Julia una noche mientras ayudaba a poner la mesa. Fernanda se detuvo el plato en las manos, sintiendo el peso de la pregunta. Sabía que ese momento llegaría, pero no imaginaba que sería tan pronto. Respiró hondo, sabiendo que necesitaba ser honesta sin perder la calma. «Nunca quise esconder nada de ustedes», respondió con la voz firme. «Solo quería protegerlos de verdades dolorosas. Pero parece que es hora de que sepan lo que realmente sucedió». Mientras Fernanda explicaba su versión de la historia, las piezas comenzaban a encajar en la mente de los hijos. Comenzaron a darse cuenta de las contradicciones en las palabras de Bebé. El hombre que parecía tan arrepentido empezaba a mostrar pequeñas fallas en su fachada, y los hijos, antes envueltos por su labia, comenzaban a alejarse de él. Pero Benjamin, al percibir el cambio de marea, intensificó sus intentos. «Fernanda, creo que los niños están comenzando a entender la verdad. Tal vez sea hora de que seamos más flexibles». Se acercó a ella una tarde mientras los niños estaban en la escuela. Su voz era suave, casi seductora, pero Fernanda vio a través de su máscara. «¿Flexibles?». Levantó una ceja, ya sabiendo a dónde iba. «Eso no tiene que ser así. Ambos sabemos que no habrías podido llegar a donde estás sin ayuda. Tal vez sea hora de retribuir un poco». Sonrió, una mezcla de cinismo y desesperación. Fernanda se rió, una risa seca y amarga. Ya lo esperaba. Sabía que en algún momento intentaría sacar provecho de su fortuna, pero no estaba preparada para cuán bajo podría llegar. «Ah, Benjamin, ¿todavía crees que puedes manipularme como antes?». Dio un paso adelante, su presencia ahora imponente. «He visto a través de ti desde el momento en que pusiste los pies aquí». Benjamin guardó silencio por un segundo, sorprendido por su reacción, pero no dejó que su sonrisa vacilara. Creía que aún tenía una carta bajo la manga, una última jugada para cambiar el juego. «Estoy tratando de ser razonable, Fernanda. Piensa en los hijos. Ellos merecen una familia unida, ¿no? Tal vez podamos resolver esto de una manera más amigable», dijo, su tono lleno de insinuaciones. Fernanda lo miró durante mucho tiempo, su mirada atravesando las capas de mentiras que Benjamin había tejido. Sabía lo que quería y ya había tomado su decisión. No permitiría que él destruyera la paz que había construido con tanto esfuerzo. Y lo más importante, no permitiría que usara a los hijos como piezas en su juego sucio. «La única cosa que mis hijos merecen es la verdad. Y Benjamin, me aseguraré de que sepan quién eres realmente», dijo, su voz firme como el acero. La tensión en el aire era notable. Benjamin se dio cuenta de que estaba perdiendo el control, que su plan se estaba desmoronando, pero no se rendiría tan fácilmente. La codicia había oscurecido cualquier rastro de remordimiento que pudiera haber sentido. Miró a Fernanda con una rabia contenida y dijo en voz: «Esto no ha terminado». Pero en el fondo sabía que estaba más cerca del final de lo que jamás había imaginado. Fernanda, por su parte, estaba lista para luchar, no solo por sí misma, sino por sus hijos. La guerra silenciosa había comenzado, y ahora estaba más preparada que nunca para proteger todo lo que había conquistado. Era una mañana clara cuando Fernanda decidió que no huiría más de la verdad. Durante mucho tiempo se mantuvo firme para proteger a sus hijos,
pero ahora era el momento de cerrar ese ciclo que Benjamin había iniciado años atrás. Entró en la sala de estar con una calma sorprendente, sabiendo que ese momento traería a la superficie emociones que aún luchaban por salir de control. Sentada frente a ella estaba Renata, que, de todas las personas, parecía más incómoda que nunca. Benjamin, por otro lado, exhibía una confianza disfrazada de indiferencia. Fernanda, no necesitamos hacer esto. Comenzó Benjamin, intentando tomar el control de la situación. Podemos encontrar una manera de resolver las cosas. Fernanda se rió suavemente, un sonido que llevaba años de dolor, superación y fuerza. Miró directamente a los ojos de él, sin miedo, sin vacilación. ¿Resolver las cosas? Repitió con un tono de ironía. Pasaste todos estos años pensando que podías manipular a todos a tu alrededor. Primero me dejaste con 2 hijos para criar sola. Luego intentaste usar a esos mismos niños para conseguir lo que querías. Pero nunca entendiste, ¿verdad? El verdadero poder nunca estuvo contigo. Benjamin mantuvo el silencio por un momento. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que no podría controlar. La sonrisa en el rostro de Renata desapareció, reemplazada por una expresión de incertidumbre. Nunca había visto a Fernanda de esa manera. Parecía otra persona, alguien que no se dejaría doblar más. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Renata, finalmente, rompiendo el incómodo silencio. Fernanda respiró hondo antes de voy a contarles lo que ustedes dos merecen oír. El juego ha terminado, Benjamin. Todas las mentiras, las manipulaciones, las traiciones, todo eso va a tener un fin hoy. Benjamin intentó intervenir, pero Fernanda lo silenció con una mirada. Ella estaba en control ahora. Podría haberte expuesto hace mucho tiempo. Podría haber destruido lo que quedaba de tu reputación. Pero no lo hice porque en el fondo, creía que mis hijos necesitaban conocer a su padre. Aunque ese padre fuera alguien como tú. Su voz no temblaba, estaba segura de cada palabra que decía. Renata, inquieta, comenzó a moverse en la silla. Sabía que algo estaba a punto de ser revelado, pero no estaba preparada para lo que vendría a continuación. Renata, tú sabías, ¿verdad? Fernanda la miró directamente. ¿Sabías que Benjamin solo estaba contigo por conveniencia? ¿Crees que dejó a los niños y a mí porque te amaba? No. Te usó así como intentó usarme a mí. Y ahora intenta usar a nuestros hijos. Renata no respondió, pero el nerviosismo en su rostro era evidente. Benjamin intentó una vez más tomar el control de la conversación. Fernanda, basta. Estás exagerando. Todo esto es pasado. Su voz sonaba impaciente, casi amenazante. ¿Pasado? Fernanda dio un paso adelante con los ojos fijos en los Benjamin. Ese pasado que tanto desprecias es lo que nos trajo hasta aquí. Y hoy, todo lo que intentaste esconder caerá sobre ti. Entonces reveló documentos, pruebas de que Benjamin estaba endeudado, que había perdido el control de sus propios negocios y ahora dependía de Renata para mantener su estilo de vida. Pero aún peor, Fernanda sabía que él estaba tramando para conseguir parte de su fortuna. Usando a los niños como una pieza en su juego. Lanzó las pruebas sobre la mesa, dejando a Benjamin sin palabras. No puedes hacer esto. Gritó, la máscara de indiferencia finalmente cayendo. No puedes destruirme así. No necesito destruirte, Benjamin. Tú ya lo has hecho solo, respondió Fernanda con tranquilidad. Renata, pálida, miraba a Benjamin como si ya no lo reconociera.
¿Es verdad? Estás tratando de usar a sus hijos para conseguir dinero. La incredulidad y la traición eran claras en su voz. Benjamin trató de explicar sus acciones, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Se dio cuenta de que ya no tenía escapatoria. Fernanda lo miró por última vez con firmeza. He luchado por mí y por mis hijos, y hoy entiendo que no tengo por qué temerte. El verdadero poder no reside en destruir o manipular, Benjamin. El verdadero poder está en construir algo duradero, algo que nadie puede arrebatar. Yo construí esto con mis hijos, con mi fe, y tú no puedes tocarlo, afirmó con voz serena, antes de darse la vuelta para marcharse. Pero antes de salir, dejó claro que Benjamin ya no tendría control sobre su vida. Renata, destrozada por todo lo que había descubierto, se apartó de Benjamin. Observó cómo el hombre al que creía conocer se derrumbaba ante sus ojos. En ese instante, Fernanda comprendió que había triunfado. No era una victoria sobre Benjamin o Renata, sino sobre todos los obstáculos que había enfrentado a lo largo de su vida. Se marchó de esa sala sintiéndose más fuerte que nunca, sabiendo que había ganado algo mucho más valioso que una simple batalla. Había ganado la paz interior, la satisfacción de haber elegido el amor, la fe y la familia por encima del odio o la venganza. La fuerza real proviene de superar las dificultades con dignidad y compasión, no del deseo de destruir o poseer. Las victorias más grandes son las que logramos en nuestro interior, cuando enfrentamos la adversidad con valentía, cuando decidimos avanzar y proteger lo que amamos. Al final, lo que realmente importa no es lo que nos sucede, sino cómo decidimos enfrentarlo. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte y darle like al video. Aquí, en Memorias y Vivencias, seguimos compartiendo relatos que tocan el corazón y nos recuerdan el poder de la resiliencia y el amor.